Materiales de dibujo y bocetación. Vamos a hacer una pequeña introducción al uso de algunos de los materiales que se consideran básicos en el ejercicio de la práctica del dibujo o de la bocetación. Vamos a mencionar algunos de los materiales principales que iremos utilizando. Esencialmente se trata de comenzar por los materiales más sencillos, que son los que involucran la práctica, por ejemplo, de ejercicios de línea. La práctica diaria es una de las recomendaciones más importantes que se puede hacer para cualquier persona que desee comenzar a involucrarse en el mundo de la bocetación, independientemente de si esta forma de dibujo va a ser utilizada en profesiones como diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, artes, dibujo de cómics, ilustración, etc. Comencemos por los papeles. Vamos a mostrar estos que son quizá de los más conocidos y de los más usados en el mundo entero. Son hojas muy sencillas, hojas de impresora, las mismas que se utilizan para imprimir documentos con la impresora casera y el computador. Son hojas tamaño carta, en este caso este es el formato, y de papel bond, que es el más común. Son relativamente delgadas, son hojas que en determinado momento pueden incluso permitir ver lo que está dibujado por detrás. Eso tiene ventajas interesantes en la práctica del dibujo. A pesar de ser un papel muy delgado, muy económico, de todas formas es un papel que soporta perfectamente diversas técnicas, siempre y cuando estas sean técnicas secas. Naturalmente, técnicas que involucren agua o algún tipo de solvente no deberían ser utilizadas sobre hojas de papel tan delgadas. Este es uno de los papeles entonces que se puede utilizar perfectamente para hacer prácticas de ejercicios, bocetaciones e inclusive imágenes muchísimo más terminadas y elaboradas, como veremos más adelante. Otro de los papeles que resulta muy económico y además muy interesante por sus características de color es el papel craft. El papel craft también viene en calibres variables. Aquí tengo una hoja quizá del más común que se consigue por rollos inclusive. Suele tener una superficie variada por una de sus caras, tiene un cierto satinado, es bastante liso, y por la cara posterior la superficie es mate y algo rugosa. En la pantalla probablemente no se alcance a notar mucho la diferencia. Esa diferencia se percibe más al tacto cuando uno comienza a utilizarlo. Generalmente se utiliza por el lado opaco, rugoso, especialmente con técnicas como el carboncillo, que se adhiere perfectamente a esta superficie. Independientemente de que se trate de un papel muy económico, muy barato, se usa simplemente para empacar. Es el mismo papel que se usa en muchos lugares para embalar o empacar paquetes. Es un papel que por las características de la superficie, el tener un color intermedio, un tono marrón, resulta enormemente agradable cuando se combina con materiales como el carboncillo y además sobre él se aprovecha la tonalidad para involucrar luces. Generalmente se suele pensar que la mayoría de los artistas, dibujantes, ilustradores, trabajamos únicamente sobre papeles blancos. Sí, seguramente es el material que más se emplea a nivel universal, pero hay muchísimos procedimientos, técnicas sobre papeles de tonalidades. Esta es una de ellas, papeles de tonos grises, papeles de tonos marrones, etcétera, que permiten una enorme y amplia gama de técnicas y además generan una unidad cromática debido a esa característica de ser un fondo intermedio. Cuando uno dibuja sobre un papel con una tonalidad como esta, no está simplemente partiendo de una superficie blanca con la luz máxima que puede dar la imagen, sino que estamos partiendo de un semitono, y esa es una de las características más interesantes de usar papeles como estos. Perfectamente utilizable para bocetación. No son papeles durables que resistan mucho el paso del tiempo,
Y hay que hacer diferencia entre los papeles profesionales de dibujo y papeles como estos, muy económicos, que son perfectos para iniciar las primeras prácticas de bocetación. Además de papel, nos encontramos con superficies un poco más gruesas y resistentes. En este caso tengo en mi mano una cartulina que también es muy económica. Se suele llamar cartulina Bristol a este tipo de papel. Es de un gramaje aproximadamente el triple de una hoja de tamaño carta como las que acabo de mostrar al inicio. Cuando uno necesita determinados tratamientos con acabados quizá más elaborados y que de repente esté dispuesto a utilizar técnicas un poco más a fondo, pues quizá la elección de una cartulina es más adecuada. Esta cartulina no es estrictamente una cartulina profesional de dibujo, pero vuelvo y digo, sirve perfectamente para ciertos propósitos. Dentro de las cartulinas nos encontramos variantes interesantes como, por supuesto, la cartulina negra. De nuevo, el uso de un material que nos da una tonalidad de fondo completamente distinta. En este caso, el dibujante, ilustrador, diseñador o artista está partiendo de la oscuridad máxima que tiene la imagen y avanzará hacia la luz, añadiendo poco a poco capas de color o de blanco para llegar a las luces más intensas, que es un procedimiento completamente opuesto a trabajar sobre superficies blancas, en las cuales lo que hacemos es partir de la luz máxima que podría tener la ilustración, dibujo o imagen para ir oscureciendo hasta llegar a las sombras más profundas. De nuevo, cartulinas no profesionales, por supuesto se consiguen cartulinas profesionales. Y vamos a mencionar cuál es la diferencia entre profesional y no profesional. Tengo acá precisamente una cartulina Bristol profesional para ilustración. La diferencia radica básicamente en el procedimiento de fabricación industrial de estos materiales. La mayoría de las grandes marcas en el mundo tienen como dos líneas de fabricación, la profesional y la línea para estudiantes. En el caso de papeles y cartulinas, se tratan de papeles y cartulinas que carecen de acidez en la superficie. Acidez porque para poder fabricar papel o cartulina se fabrica a partir de pulpa, pulpa que habitualmente se extraía de la madera, que tenía que ser disuelta y luego convertida en láminas o en hojas. En el proceso de fabricación muchos residuos ácidos quedan presentes y esos ácidos terminan por afectar de abajo hacia arriba la ilustración. Dependiendo de la técnica que usemos, puede verse afectada, incluso llegar a un deterioro considerable debido a la acidez. Los materiales profesionales para ilustración, dibujo y artes son precisamente superficies que carecen de esa acidez. Son papeles que por lo general están tratados para evitar precisamente ese deterioro. Esta cartulina Bristol es muy utilizada en concreto, el peso de esta es de 250 gramos. Es el tipo de cartulina que se utiliza en áreas tan especializadas de la ilustración o el dibujo como puede ser el dibujo de cómics. Es casi que el material más generalizado, casi universal, que utilizan los dibujantes de cómics. Cartulina Bristol. Este otro papel también es interesante por las prestaciones que tiene para el diseñador o el ilustrador. Se trata de un papel que aquí se conoce como papel pergamino. En realidad no es un pergamino auténtico. Todos quizá recordarán que el pergamino es realmente una superficie completamente orgánica extraída del cuero, de la piel de algunas especies animales. Ese era el verdadero pergamino, pero se hizo una versión en papel que es llamada de ese modo porque tiene más o menos el mismo grado de translucidez. Es un papel bastante resistente, soporta muy bien el borrado, es un papel que trabajado con técnicas como la tinta, por ejemplo, tiene un enorme grado de adherencia y de contraste. También es muy interesante porque con él se pueden hacer capas o transparencias en procesos de ilustración y de dibujo en cualquier campo.
Y otro de los aspectos interesantes del trabajo del artista, gráfico, diseñador, arquitecto, etcétera, es el uso de libretas de bocetos. Las hay de todos los tamaños. La práctica permanente de la bocetación debería ser a diario, que intentáramos hacer al menos un boceto. Las hay de todas las marcas y formatos. Aquí tengo una ya utilizada con algunos bocetos, de hecho, en materiales como este, que es lápiz de grafito. Son pequeños estudios, pequeños bocetos. También es un material que soporta muy bien técnicas mixtas, que soporta el uso, por ejemplo, de bolígrafos. Estos son bocetos un poco más rápidos en bolígrafo o bocetos mucho más elaborados también en bolígrafo. Estas libretas suelen tener un papel profesional. Si vemos este sello en forma de triángulo que ustedes ven allí, no sé si se alcanza a leer, pero se menciona precisamente que es un papel sin ácido, ¿no? Entonces, este sello es un sello de calidad importante que asegura que esta superficie estará muchísimo menos expuesta al deterioro de los ácidos propios de la fabricación del papel. Hay formatos como este, diferente al anterior, en este caso no tiene argollado, es una pequeña libreta también y pues de nuevo el uso de todo tipo de técnicas, tinta combinada con lápices, bolígrafo combinado con lápiz, lápiz de grafito puro, marcadores, tintas, etc. Entonces la bocetación, repito, una práctica permanente de cualquier persona que esté emprendiendo un aprendizaje en estas profesiones. Formatos un poco más grandes, este es aproximadamente un formato cercano a la media carta, también empastados, algunas de estas libretas ya con pasta dura, una encuadernación prácticamente profesional, ¿no? Y una de las más corrientes en el mercado es este formato, que en centímetros, como bien dice acá, 21.6 por 27 centímetros. Son libretas de bocetos, en este caso de un peso de 100 gramos y con 98 hojas, lo que permite también el despliegue de todo tipo de bocetos. Son hojas que relativamente no son muy gruesas, de manera que para hacer bocetos de todo tipo, pequeños estudios o estudios más amplios, lápiz de grafito solamente con línea, lápices de colores, nuevamente el bolígrafo, se prestan perfectamente para cualquiera de estas aplicaciones, técnicas mixtas, algo de marcador con bolígrafo, etcétera, etcétera. Son bastante sencillas de conseguir. También se trata de, como lo indica el sello triangular que ya les mencioné, papeles sin ácido, de manera que se asegura que muy probablemente perduren por muchísimos años estos bocetos. Instrumentos de dibujo, por supuesto, también existen las dos gamas, las de los profesionales y los lápices o materiales para estudiantes. En concreto, podemos encontrar en algunas casas, algunas tiendas, estuches como estos, muy amplios, con una gran cantidad de lápices y la codificación característica, lápiz HB en este caso, vemos aquí un 2B progresivamente, un 4B, un 6B. El término B o la letra B añadida al número indica qué tan blando es el lápiz. Entre más grande es el número combinado con la letra B, más blando es el lápiz, es decir, la mezcla de grafito y arcilla que se utiliza para fabricar este tipo de lápices llamados de grafito. En el caso de un lápiz 6B, significaría un mayor contenido de carbón y un menor contenido de arcilla, lo que hace que el lápiz sea mucho más suave y tiña mucho más. Y a la inversa, a medida que el número disminuye hasta llegar a HB, nos encontramos con un lápiz que tiene un poco mayor contenido de arcilla, lo que lo hace un poco menos intenso en el trazo. No es imprescindible tener que tener una gran gama de lápices. Cada uno de estos lápices, a su vez, de acuerdo a la técnica, puede producir diversos efectos, diversas intensidades, y es parte de ese entrenamiento que se hará
con las líneas y con los tonos. Hay una variación muy interesante que son estos lápices de grafito, pero es un grafito que adicionalmente es acuarelable, es decir, se puede disolver con agua, de manera que uno procede, como con cualquier dibujo en lápiz, a dibujar, incluso con mucho detalle, la imagen que quiera bocetar o dibujar, y con un pincel empapado en agua, al pasarlo encima, el grafito se disuelve, simulando efectos equivalentes a lo que podría ser una acuarela, por ejemplo. Entonces, interesante el grafito acuarelable como una variación de los lápices tradicionales. Y aquí una gama de instrumentos, todos ellos con sus propias características y propiedades. Tenemos, por ejemplo, el bolígrafo, que es, o esfero, como lo llamamos en Colombia. Es un material muy versátil, ya les mostré algunos ejemplos de lo que se puede hacer con esto. Inclusive muchos artistas profesionales han optado por producir obra íntegramente llevada a cabo con este tipo de instrumento. Es una tinta bastante permanente, con gamas de tonalidades muy amplias. Tenemos también los rapidógrafos, en este caso rapidógrafos desechables, que también nos permiten una aplicación muy interesante del manejo de la línea. Es un instrumento completamente diferente a este en su construcción y en los efectos que produce y en los contrastes que nos da. Esta es una variación del bolígrafo y se trata de tinta de gel. Es una tinta más pegajosa al tacto que la tinta del bolígrafo, con un contraste de negro mucho mayor, casi similar a la tinta china. También tiene sus propias características, bolígrafos de gel. Y dentro del género de lápices nos encontramos con el carboncillo, que es un material completamente diferente a los lápices de grafito. Hay que tener en cuenta la diferencia. El grafito, el tipo de lápiz se fabrica mezclando carbón mineral con arcilla, y como ya lo expliqué, según la cantidad de cada componente, el lápiz puede ser más blando o más duro, en tanto que el carboncillo es literalmente carbón, en este caso carbón molido, y generalmente se consiguen estas dos versiones, la de madera, como similar a un lápiz de grafito, y el lápiz de cuerpo de papel, que tiene esta pequeña cuerda que nos permite, al retirar poco a poco estas capas de papel, ir destapando la mina que es de carbón puro. El carbón no es grasoso como el grafito, en este caso se trata de un carbón especial para dibujo, y es un material que produce también su propio efecto y sus propias características. Aquí también he traído otro instrumento de tinta que es completamente diferente al rapidógrafo, ¿no? Este es un plumón, llamado así, es muy similar o hace parte directamente de la gama de marcadores, pero en este caso de muy pequeño calibre, que producen trazos muy finos de acuerdo a cómo se manipulen. No podía faltar el instrumento que nos permite afilar los lápices. Los dos más populares son estos. Tenemos un tajalápiz de depósito, es portátil, ajustable, pero también hay tajalápices eléctricos muy sofisticados. Y tenemos el bisturí o cortador, que sirve para afilar sobre todo lápices como los lápices de carboncillo. También se puede utilizar naturalmente para afilar lápices de grafito, pero generalmente bastará con un buen tajalápiz para suplir esta necesidad. El carboncillo, por ser más frágil, quizá conviene afilarlo cuidadosamente con cuchillas o cortadores. Como complemento al afilado de los lápices, en algunas tiendas especializadas se venden estas pequeñas paletas que traen trozos de papel lija, sobre los cuales sencillamente, después de haber llegado hasta cierto punto de afilado, uno puede terminar de sacar punta al lápiz, si es necesario, hasta el extremo de lograr una punta muy afilada. Y el tradicional instrumento de borrado, hay también de diversos tipos.
Este en realidad es el más conocido, llamado borrador de nata. Es un borrador denso, semiduro, en este caso de color blanco, que se utiliza mucho para las técnicas de lápiz de grafito, lápices de colores, etc. Y esta que es en realidad más bien una especie de plastilina, o es una plastilina. También hay una de color azul. Este tipo de material, más que borrar, permite producir ciertos efectos arrastrando el pigmento y se utiliza muchísimo combinado con el carboncillo. Estos serán por ahora algunos de los materiales principales. Ampliaremos más adelante la información de su uso sobre diversas superficies. Terminamos este video informativo sobre algunos materiales básicos de dibujo y bocetación.